engendrados por Dios y su palabra, gloria al Señor. O sea, cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno escucha la Biblia, que está leyendo la Biblia, uno, aleluya, inmediatamente empieza a entender poco a poco lo que Dios quiere expresar a través de su palabra, gloria al Señor. Y eso es precisamente lo que dice aquí, aleluya, la definición de la salvación, como la transformación efectuada en el alma del ser humano, del creyente, gloria al Señor. ¿Amén? Pero se necesitan dos cosas, porque dice aquí claramente el Señor a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, gloria al Señor, no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, se necesita, como dice aquí la enseñanza, ser nacido, ser engendrado por Dios, por medio de su Espíritu Santo, pero también por la palabra de Dios, que es la Biblia, gloria al Señor. Y eso es lo que nosotros vemos aquí, aleluya. Juan capítulo 1, versículo 13, gloria al Señor, dice la Biblia: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esto no es algo material. Esto no es como el hombre y la mujer, que los dos se juntan siendo esposos y cuando se juntan procrean, ¿cierto? Esto no es así, no es algo carnal, no es algo aquí terrenal. El nuevo nacimiento es algo divino, es algo de Dios, es algo completamente de arriba del cielo. Por eso aquí la Biblia nos enseña y nos dice claramente, gloria al Señor, aquí en este versículo, gloria al Señor, 13, que más, versículo 12, más a todos los que le recibieron, porque tenemos que empezar por recibirle a Cristo en nuestro corazón y llevarlo adentro de nuestro corazón, permitir que Él entre a nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y ahí es cuando Él comienza a hacer esa obra. Y por eso dice aquí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, a los que tuvieron fe en Él. Porque hay que tener fe en Jesucristo. ¿Jesucristo quién es? Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo fue la persona que pagó un precio muy grande, un precio muy caro, un precio, aleluya, que no tenemos cómo devolverle a nadie, a Él y a nadie, ese precio que Él pagó por nuestra salvación. Pero dice aquí claramente la Escritura: a los que creen en su nombre le dio potestad, o sea, le dio el poder, le dio a ellos la capacidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven? Entonces mire qué tan lindo el Señor. Él nos llama hijos, pero si nosotros a Él le reconocemos como ¿qué? Como nuestro Padre. Dios Padre permite que nosotros seamos ante Él sus hijos, siempre y cuando nosotros creamos en Dios, creamos en su palabra, creamos en la obra redentora de Cristo, creamos en su Espíritu Santo. Porque ya lo hemos dicho varias veces que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, solo Dios verdadero. ¿Ven? Entonces cuando Dios ve que todos los seres humanos empezamos a creer en Él, empezamos a creer en su palabra. ¿Y qué es creer en Dios? Creer en Dios es tener fe, ¿cierto? Tener fe, eso es creer en Dios. O sea que yo pueda decir claramente: Dios existe. ¿Yo lo he visto? No, yo no he visto a Dios, pero yo creo que Dios existe. ¿Por qué? Porque su Hijo
nuestro Señor Jesucristo un día vino a mi vida y yo le permití entrar a mi corazón y yo le pedí perdón por todos mis pecados y yo le expresé al Señor y le dije: Señor, perdóneme porque en mi ignorancia yo no le conocía y yo no sabía que tú existías, pero ahora sé que tú existes. Y empecé a tener una relación espiritual con Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, mire, tan sencillo y tan bonito es esto, ¿cierto que sí, hermanos? Esto es sencillo de entender. Entonces, dice aquí claramente: siendo engendrados por Dios y su palabra. ¿De acuerdo? Juan capítulo 1, versículo 13 y a primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra: siendo renacidos. ¿Qué es un renacido? Un volver a nacer, ¿cierto? Eso es un renacido, un volver a nacer. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible, amados hermanos? La simiente incorruptible es Jesucristo. ¿Amén? Eso lo aprendimos desde allá del huerto del Edén. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del pecado de Adán y Eva, allá nosotros vemos cómo el Señor destruyó a la serpiente y le dijo que iba a empezar a hacer cosas que no iban a ser dadas por Dios. Dios le dice aquí claramente: y pondré